Cordial saludo. El día de hoy voy a hablarles sobre los medios de contraste usados en estudios radiográficos. Lo primero que tenemos que saber es qué es un medio de contraste. El medio de contraste son sustancias que nos permiten observar el realce de los tejidos u órganos que no se logran observar a simple vista en los estudios que utilizan los rayos X. Los medios de contraste pueden ser a base de 3 elementos, el cual es el yodo, el gadolinio y el bario. Los medios de contraste usados en los estudios de rayos X son a base de yodo y de bario. El gadolinio ya es usado en resonancia magnética. Los medios de contraste se clasifican los medios de contraste usados en los rayos X se clasifican a base de yodo y a base de bario, y los yodados se clasifican en iónicos y no iónicos. Los yodados iónicos presentan un radical carboxilo que se encuentra en esta parte, el cual hace que esta estructura presente una carga positiva. Los yodados no iónicos no presentan el radical carboxilo, sino que presentan un radical hidroxilo, como aquí lo pueden ver. Y por tanto no presenta una carga positiva en la estructura de estos medios de contraste. La estructura físico-química de los medios de contraste son la presión osmótica, lo cual es entre que más cercano esté la osmolaridad o la osmolaridad del medio de contraste a los líquidos corporales, generalmente la sangre, la tolerancia de este va a ser mucho mejor para el paciente, o sea, va a tener menos posibilidades de que el paciente presente una reacción alérgica. La viscosidad en los medios de contraste dependerá de la concentración de la partícula de yodo o bario, también de gadolinio, en la solución, además de la temperatura, ya que entre menor temperatura, más viscoso va a ser el medio de contraste, y a mayor temperatura la viscosidad va a ser mucho menor. Y la nefrotoxicidad depende mucho si el medio de contraste es iónico o no iónico, ya que los iónicos requieren unirse a proteínas para poderse eliminar por totalidad del paciente. Este proceso puede tardar entre 36 y 72 horas. Y los medios de contraste no iónicos no requieren enlaces, por tanto se eliminan por completo en 24 horas. O sea, es mucho más rápido que elimina este medio de contraste del cuerpo del paciente. Las vías de administración de los medios de contraste. Se puede administrar tanto arterial o venosa, como oral, renal, uretral, y también se puede administrar de forma rectal. La arterial y venosa, por medio de esta administración se administra medios de contraste que son no iónicos. Se recomienda de que sean no iónicos, ya que los iónicos son propensos a generar unas reacciones alérgicas más frecuentemente a los no iónicos. Y de forma oral, rectal, uretral y rectal, se administra medios de contraste iónicos, ya que van a una cavidad y pues van a tener, digamos, menor posibilidad de que presente una reacción alérgica, ya que van a esa una cavidad y no van a tener contacto con la sangre, que es como lo que genera o que puede generar las reacciones alérgicas hacia el paciente. Entonces se emplean los medios de contraste en exámenes radiológicos. Pues de acuerdo al CIPOS que nosotros tuvimos, el tutor Cáceres nos dice que los medios de contraste radiológicos, su dosis puede variar dependiendo del estudio a realizar. O sea, de cada estudio va a haber una dosis específica, y también va a depender mucho del peso del paciente y la contextura, o sea, del estudio y el peso del paciente. Pero generalmente se recomienda que sea 1 miligramo de medio de contraste por 1 kilogramo del paciente. O sea, sería 1 miligramo por kilogramo del paciente. Las reacciones adversas de los medios de contraste. Las reacciones adversas se presentan generalmente
con los medios de contraste iónicos, como ya lo habíamos hablado anteriormente. Los no iónicos no presentan casi reacciones, pero también pueden generarlas. No es que no las presenten, sino que su probabilidad de que presenten reacciones es mucho más baja que los medios de contraste iónicos. Algunas de las reacciones adversas que se pueden presentar son náuseas, shock, paro cardiorrespiratorio, rinitis, urticaria, asma, edema pulmonar, convulsiones, cefalia y pérdida de la conciencia. Dependiendo de cada una de las reacciones adversas que se mencionaron, se pueden clasificar en leves, moderadas y graves. Las leves son las náuseas, la cefalia y la rinitis. Las moderadas son la urticaria y asma. Y las graves son el shock, el edema pulmonar, el paro cardiorrespiratorio, las convulsiones, la pérdida de conciencia. Y para cada uno, pues hay un procedimiento que ya uno debe saber qué debe hacer en cada uno. Normalmente se actúa cuando es grave. En las moderadas se tiene al paciente en monitoreo para ver cómo evoluciona, si se pone más grave el paciente o si sus signos mejoran. Y en leves generalmente se les manda medicina, también se mantiene pues en observación, pero si el paciente no presenta o sea, no se complica, simplemente se espera que pase estos síntomas. El tratamiento de las reacciones adversas, pues el paro cardiorrespiratorio, la pérdida del conocimiento, se recomienda elevar los miembros, se conecta el suero endovenoso por goteo rápido, oxígeno y si es necesario se inyecta adrenalina. Cuando el paciente presenta asma, se le coloca oxígeno al paciente y se observa cómo evoluciona. Si el paciente evoluciona de mejor forma, pues se le da salida y se le recomienda de que si los signos continúan, pues que vuelva al centro asistencial y comente pues que estuvo con un estudio con medios de contraste para ver qué es lo que pasa. Y la urticaria y rinitis se tiene al paciente de observación para saber si evoluciona a más síntomas, o sea, si después puede presentar algo más grave y lo mismo, si el paciente mejora, pues se le hace la sugerencia de que si persisten los síntomas por más de 2 días o un día, sino volver al centro asistencial y decir que son un estudio con medios de contraste para que se le pueda evaluar correctamente y dar pues lo más pronto posible la solución a la reacción adversa. Contraindicaciones para los medios de contraste. Los medios de contraste no se puede suministrar a todos los pacientes. Los medios de contraste deben de usarse de forma responsable, ya que hay pacientes que no se puede poner algunos medios de contraste porque ya han presentado alergias en otros estudios o porque son alérgicos al yodo o también porque presentan alguna enfermedad que pues sea contraproducente. Dependiendo de si es completamente necesario, se mirará si se utiliza menos medio de contraste para poder realizar el estudio o qué otras alternativas de otros estudios se puede realizar para no tener que meter al paciente a un estudio con medios de contraste y que de pronto le pueda generar una alergia pues grave. En todo estudio de medios que tenga que ver con administración de medios de contraste, se debe de firmar un consentimiento informado por parte del paciente. El consentimiento informado es un documento donde se le informa al paciente sobre cómo se realiza el estudio, qué son los medios de contraste, cómo se administra dicho medio de contraste y qué contraindicaciones puede generar este medio de contraste. El consentimiento informado debe tener el nombre del tecnólogo encargado, el nombre del paciente, el nombre del representante legal en caso de que de pronto sea un menor de edad o un abuelito o que de pronto el paciente no esté, o sea, completamente, que no se pueda hacer responsable él mismo pues de él. Entonces se va a tener un representante legal.
La definición de qué son los medios de contraste, cómo se va a administrar, los riesgos que pueden haber y por último las firmas del tecnólogo, el paciente y el representante legal en caso de que sea necesario. Si no, pues solamente de la firma del tecnólogo y el paciente. Los cuidados de medios de contraste. Los medios de contraste deben ser almacenados a una temperatura ambiente de 20 grados. Y también deben de ser almacenados donde la luz del sol no llegue, ya que la luz del sol puede, digamos, dañar el medio de contraste, que no funcione como debe ser. Entonces se recomienda esto en cuanto a los cuidados de los medios de contraste. Muchas gracias.